Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Apointi. Sí, sí, este es mi voz y no la voz de Loquendo. También se preguntarán el por qué no estoy usando la voz de Loquendo para la introducción. Y bueno, como habrán podido ustedes ver, de repente están suscritos a otros canales que tienen el mismo contenido que yo y pues tienen el problema del copyright o la monetización y pues no quiero tener esos problemas, ¿no? Ustedes saben que este canal está en pleno crecimiento y pues quiero evitarme esos problemas a futuro. Entonces ese es el motivo que la introducción a partir de ahora van a ser hechas con mi voz y el video normalmente va a seguir con la voz de Loquendo, ¿no? Y de ahí pues espero que siga en crecimiento. Quiero decir que este canal está hecho para entretener. Las historias que se publiquen sin que yo las mencione no son de mi autoría, ni siquiera las imágenes o música, ¿no? También les pido que se suscriban como ya lo vienen haciendo al canal y también compartan de manera que ayudarían con el crecimiento del canal, ¿no? Sé que algunos ya lo vienen haciendo y pues les agradezco mucho. Estamos creciendo muy rápido, creo que ya somos más de 400 y pues la verdad estoy muy alegre y ansioso. Bueno, dicho esto, espero que estén bien en el día, tarde o noche. Cuídense y comencemos con el video. Capítulo 1 Chapter 1. A partir de... En algún lugar dentro del cosmos en constante expansión, existe cierto planeta. La gente que vive en este planeta lo llama Tierra. Crepitar. Auge. Desafortunadamente, por muy hermoso que fuera, ese mundo está actualmente en camino a la destrucción. Las tierras llenas de vegetación están siendo destrozadas. Los volcanes que solían ser una atracción ahora están en erupción al mismo tiempo. El mar que solía ser fuente de vida ahora está muriendo. Y los cielos que alguna vez fueron una joya, ahora están llenos de manchas de oscuridad. Decir que la Tierra se había convertido en la imagen misma de lo que uno pensaría que es el infierno es bastante innegable en este momento. Afortunadamente, o desafortunadamente, dependiendo de cómo se mire, ya nadie puede presenciar y experimentar esta escena infernal. Es decir, que por muchas razones, las personas o los seres vivos que solían ocupar este mundo ya no están allí. A partir de ahora, todos ya se han ido. En realidad, excepto uno. Porque en cierta parte del planeta donde solía existir la nación llamada Japón, se puede ver a cierto tipo. Está tumbado en el suelo mientras contempla en silencio el cielo oscurecido. Este chico es Yuki. El único superviviente, y el único que quedó para presenciar el mundo en sus momentos finales. Pero podría ser un sobreviviente, y se podría decir que marcarlo vivo es realmente una exageración. Porque actualmente, aunque su expresión no lo hace obvio, su pecho tiene un agujero lo suficientemente grande como para caber una mano entera allí. Y para empeorar mucho su situación, como si no lo fuera ya, también le faltan el brazo derecho y la totalidad de la parte inferior de su cuerpo. Un maldito desastre, esa es una forma de explicar su situación actual. Para abreviar la historia, ahora estaba casi muerto. Y lo único que lo mantenía con vida en este momento, a pesar de que perdió mucha sangre y su corazón ya no estaba allí, se debía a una extraña energía que poseía llamada aura. Para explicar qué es el aura, es una fuente de energía complicada pero fuerte sobre la que Yuki tiene control total. Puede usarlo de diversas y únicas maneras, suficientes para enfrentarse cara a cara con los seres más fuertes de este mundo, convirtiéndolo en uno de los más fuertes en el proceso. Pero, por desgracia, toda esta hazaña no significa mucho cuando finalmente te acercas a las puertas de la muerte. Suspiró. Yuki solo pudo suspirar al notar que sus reservas de aura se están agotando a un ritmo rápido. Sin embargo, esto no es realmente una sorpresa porque normalmente, usar aura como fuente de vida sustituta no es la mejor idea. Una de las razones por las que esto es así es porque consume mucha aura. Pero, por supuesto, dada la situación de Yuki, no es que tenga muchas opciones. En este punto, ya no podía hacer nada más que controlar su aura lo más eficientemente posible para minimizar el consumo de la técnica que está usando actualmente, permitiéndole permanecer con vida por mucho más tiempo. Aproximadamente 5 minutos. Supongo que es lo mejor que pude hacer. Yuki murmuró entre risas para sí mismo cuando, después de hacer un cálculo rápido, descubrió que estaba a solo un par de minutos de ver el otro lado. Sin embargo, dada la gravedad de la situación actual, Yuki en realidad no estaba asustada ni enojada. Al menos no tanto, porque sus frustraciones por sí solas
Dominaron todas esas emociones combinadas. Y solo pudo suspirar cuando empezó a recordar lo que más lo frustró en el pasado. Si ese tipo no muriera, este mundo no habría terminado así. Bueno, este mundo, a pesar de que estaba lleno de humanos fuertes llamados héroes, siendo Yuki uno de ellos. Resulta que todavía no es suficiente para defenderse de seres mucho más fuertes que no buscan nada más que el caos. Originalmente, este mundo tiene a alguien que equilibra todo. Alguien que sirve como faro de esperanza cuando toda esperanza parece perdida. Y esa persona es Cape Baldi. O comúnmente conocido como Saitama, probablemente el ser más fuerte que existe. Pero debido a la sola presencia de Yuki, además de lo que todos llamaron efecto mariposa, ocurrió un desafortunado accidente y Saitama murió. Realmente no es culpa de Yuki ni nada por el estilo, pero el hecho de que él existiera en un lugar donde no debería estar en un momento muy crucial, cosas inesperadas como esta seguramente sucederán de una forma u otra. Obviamente, Yuki no se dio cuenta de esto de inmediato, pero al tomar conciencia de ello, se alarmó, conmocionó y horrorizó, sintió todo eso al mismo tiempo. Esta es una respuesta bastante razonable dado que Yuki sabe qué tipo de mundo es este y el futuro al que conduce, y pensar todo eso sin Saitama es realmente aterrador de imaginar. Su existencia básicamente condenó a este mundo. Al menos eso es lo que Yuki pensó para sí mismo. Es por eso que no perdió el tiempo e inmediatamente entrenó duro durante los siguientes años para volverse lo suficientemente fuerte como para llenar de alguna manera el vacío que Saitama dejó en este mundo. Con la esperanza de que pueda ser lo suficientemente fuerte como para ser el nuevo faro de esperanza para la humanidad de este mundo. Dio todo de sí para hacer justamente eso, tratar de cumplir el papel, aunque en el fondo no deseaba nada más que vivir su vida cómodamente. Como montar un pequeño y humilde restaurante en las afueras de alguna ciudad, estando el hombre lejos de los focos. Pero, ¿qué puede hacer, dada la anormalidad de su existencia y su conocimiento del futuro? No tiene muchas opciones, ¿verdad? Afortunadamente, lo logra. Le tomó bastante tiempo, pero después de todos esos años de arduo trabajo, logró fortalecerse. Lo suficientemente fuerte como para ser aclamado como incluso el héroe más fuerte. Un título que no puede tomarse a la ligera dado lo ridículo que puede ser una persona en este mundo. Pero aún así, dada una hazaña tan impresionante, mirando el estado actual del mundo en el que se encuentra, a pesar de que ya dio todo lo que tenía, el resultado final es bastante obvio. Aún así fracasó, miserablemente. Sus amigos, sus colegas, su familia. Básicamente todos los que conoce, murieron frente a él uno por uno mientras continúa la guerra contra los seres que desean su desaparición. Simplemente no podía hacer nada al respecto dada toda la fuerza que posee. La guerra continúa y el número de muertes sigue acumulándose. Más pronto, debido al noble sacrificio de alguien, lograron milagrosamente tomar ventaja y finalmente terminar esta guerra interminable, pero, como se puede ver, no quedó ningún vencedor para celebrar. Las consecuencias de toda esa batalla fueron justas, completamente irreversible. Pero, dado todo lo que había sucedido, ahora mismo, aparte de su gran frustración, Yuki ya no sentía ninguna emoción negativa. No puede explicar por qué, pero en el momento en que hundió su espada en el cuerpo de Dios, quien es básicamente la fuente del caos de este mundo, todo su odio desapareció y todo lo que queda es pura satisfacción, por extraño que parezca. Satisfacción por el hecho de que, antes de salir, logra cumplir con su deber como el héroe más fuerte. El deber que le fue confiado por todos. Por retorcido que sea, decir que Yuki comenzó a luchar solo por ese deber y no para vengar a sus aliados caídos o salvar el mundo es algo cierto en cierto sentido. Dado que sentía satisfacción únicamente por poner fin a este caos interminable a pesar del horrible resultado del mismo. Esto simplemente muestra cómo el título del más fuerte encadenó profundamente toda su personalidad. Sin embargo, no es que nada de eso importe. Al menos ahora ya no. Tos. Tos. Ahora que todo finalmente terminó, sintiéndose al borde de la muerte, Yuki inconscientemente comenzó a recordar todas las cosas que le sucedieron a lo largo de los años que vivió aquí. Desde el principio de todo, cuando reencarnó aquí después de morir en su mundo original. A las cosas que sucedieron después de eso, como entrenarse sin frenos para volverse más fuerte, derrotar a su primer grupo de monstruos, ser explorado por la asociación de héroes y luego ser clasificado como el héroe de rango S más nuevo, hacerse amigo de King y jugar juegos con él de vez en cuando, defendiéndose de un grupo de asesinos, lidiando con la política.
etc. Ja. Esos fueron los buenos días, murmuró Yuki mientras lucía una sonrisa de satisfacción mientras terminaba de recordar. Dando irónicamente la señal de que finalmente está listo. Porque un momento después de eso, finalmente sucedió lo inevitable. Shaya. Sus reservas de aura finalmente se agotaron. En ese momento, Yuki ni siquiera pudo reaccionar cuando la luz en sus ojos simplemente desapareció por completo. No más últimos momentos, nada de nada. En el momento en que su aura desapareció, que era lo único que lo mantenía con vida, su cuerpo se apagó instantáneamente. Ni siquiera logró cerrar los ojos. Su cuerpo quedó allí, mirando el cielo oscurecido, obligado a observar el mundo mientras llegaba a su fin. Entonces, por muy abrupto que sea, en este momento, el último héroe de la humanidad, después de años de continuo dolor y sufrimiento, falleció y finalmente encontró la paz. Ahora por fin puede descansar. Presione F para nuestro chico. O eso pensó. Porque justo después de que el último aliento de Yuki abandonara su cuerpo, por muy confuso que fuera, de repente se encontró parado en un espacio en blanco familiar. Y frente a él, apareció otra figura extrañamente familiar. Y antes de que pudiera siquiera preguntar qué estaba pasando o dónde estaba, esa figura de repente abrió mucho los brazos y con una amplia sonrisa. Bienvenido de nuevo. Le dio un abrazo. Ni siquiera pudo reaccionar, todo fue demasiado repentino. Estaba a punto de alejar al hombre, con razón porque es extraño que te abracen de la nada, especialmente después de que acabas de morir. Pero en ese momento, inesperadamente, oleadas de recuerdos inundaron repentinamente su cerebro, dejando su cuerpo incapaz de moverse. De hecho, si no hubiera sido por la figura que lo abrazaba, habría caído directamente al suelo. Se puede decir con total confianza. Que finalmente recuerde y comprenda todo lo que está pasando. Justo en ese momento, la ahora familiar figura lo liberó de su fuerte abrazo y miró a Yuki con una cara sonriente. En respuesta a eso, Yuki solo pudo decirle una cosa. Ya he vuelto, supongo. Capítulo 2 Chapter 2. Entonces, para resumir todo, antes de que Yuki reencarnara en el mundo OVM. Después de morir en su mundo original, su alma fue transportada por primera vez al mismo espacio en blanco en el que se encontraba actualmente. Además, en ese mismo espacio, es donde conoció a este chico que simplemente lo abrazó. Yuki ahora también recuerda el nombre a este chico, que es Amigo. Amigo, el ser omnipotente. O lo que sea. Yuki realmente no puede entenderlo o al menos no se lo explicaron. Dude simplemente le dijo la primera vez que se conocieron que lo llamara Dude, eso es todo. Parece que realmente no le importaba que lo llamaran así, por eso Yuki no preguntó más al respecto y simplemente hizo lo que le dijeron. Ahora todo esto explica por qué está actuando tan familiarizado con Yuki porque resulta que ambos ya se conocieron una vez antes. También es por eso que Yuki encontró todos estos hechos familiares por alguna razón al principio, a pesar de no recordar nada todavía. Aparte de eso, Yuki también recordó que se suponía que era un viajero. Básicamente, los viajeros son personas que reciben Isekai en un mundo determinado, viven una vida allí, en el momento en que mueren, son enviados de regreso a este espacio nuevamente y repiten el ciclo. Un dato adicional es que los viajeros también pierden la memoria de ser viajeros específicamente después de obtener Isekai. Los viajeros solo se dieron cuenta de que eran viajeros todo el tiempo después de regresar aquí, tal como le está sucediendo a Yuki ahora mismo. Sin embargo, Yuki no sabe cómo se convirtió en viajero. Todo lo que sabe es que solía ser un web enorme en aquel entonces en su mundo original, hacía muchas cosas vergonzosas, murió de una enfermedad en algún momento y lo siguiente que supo fue que ya era un viajero. Pero puede hacer una suposición fundamentada de que probablemente sabe cómo, precisamente, se hizo para no ser recordado. Y como ese es el caso, ya dejó de sentir curiosidad por eso. La curiosidad es lo que mató al gato, dicen. En cualquier caso, se supone que Dude es un supervisor que gestiona a cada viajero. Es decir, él es básicamente el tipo que envió a Yuki al mundo de One Punch Man en aquel entonces en su primer viaje a Isekai. Sí, ese fue su primer viaje a Isekai como viajero. Y el siguiente sería su segundo porque aquí amigo, literalmente después de darle un abrazo a Yuki.
Entonces, ¿estás emocionado por tu próximo viaje? Inmediatamente se preparó para Isekai y llevarlo a otro mundo, nuevamente. Vaya hombre, relájate. ¿No puedes darme al menos un respiro? Acabo de morir, ¿sabes? Yuki respondió inmediatamente después de escuchar eso. Bueno, no es que Yuki no estuviera lista ni nada por el estilo. Eso no es cierto en absoluto. En ese corto periodo de tiempo, ya entendió su trabajo como viajero y todo eso. Pero, literalmente murió hace unos segundos, y hace una hora, todavía está en medio de una guerra a gran escala, luchando contra cientos de monstruos en todas direcciones. Sin mencionar que, aparte de los 28 años de memoria preexistentes del mundo Olm, y otros 19 años de su mundo original, acaba de recibir otros nuevos además de eso. Bueno, técnicamente no es nuevo pero el punto está ahí. Decir que su mente en este momento era un desastre es quedarse corto. Pero obviamente, después de escuchar la súplica de Yuki y comprender rápidamente su situación, Dude, como un ser mucho superior que tiene mucha experiencia en casos como este, simplemente se burló de él. Si se trata de tu problema fisiológico, entonces estarás bien. Tendrás mucho tiempo para arreglarlo después de reencarnarte nuevamente. ¿Sí? Yuki preguntó con un tono un poco dudoso en su voz. Por supuesto. Créeme, hermano. Ahora, después de escuchar esto, Yuki simplemente dio un gran suspiro y finalmente se rindió. Bueno, realmente no confiaba en lo que dijo Dude ni nada por el estilo, pero no es como si pudiera hacer algo al respecto. Entonces, al final, todo lo que puede hacer es simplemente dar el beneficio de la duda y esperar que después de todo esto, todo esté realmente bien. Tal como le dijeron. Bien, ahora comencemos. Dude exclamó después de recibir la confirmación de Yuki. Luego aplaudió y justo después de eso, apareció detrás de él una enorme estructura que parecía una máquina de lotería japonesa. Inmediatamente después de que eso sucedió, Dude subió a la palanca de la máquina de lotería y comenzó a girarla, haciendo que toda la rueda de la máquina girara a alta velocidad. Ahora, en cuanto a cómo funciona esto y por qué sucede, al menos según lo que Yuki recuerda, este es supuestamente el método y la máquina que decide dónde está su próximo mundo. Tal como sucedió en el primer viaje de Yuki, que en ese momento, el mundo de Om es lo que obtuvo. Ahora solo podía preguntarse qué mundo obtendría esta vez. Al mismo tiempo, rezó para que fuera un mundo con el que estuviera familiarizado para poder tener una gran ventaja en caso de que ocurriera un accidente similar al ocurrido en el mundo Om. Al menos, esto es lo que rondaba por la cabeza de Yuki en este momento. Debido a tales pensamientos, Dude notó fácilmente su expresión preocupada. No ha pasado nada todavía, así que no te preocupes tanto. Al escuchar lo que Dude acaba de decirle, Yuki se burló y respondió con un tono un poco sarcástico en su voz. No puedo culparme. Eso es lo que te harán años de guerra. Bueno, es por eso que dije que no deberías preocuparte demasiado porque hay una gran posibilidad de que la dama suerte esté de tu lado en este caso debido a los golpes de mala suerte que tuviste en tu primera carrera. Llámalo como algo. Algún tipo de compensación por así decirlo. Ya veo. Si ese fuera el caso entonces. Después de eso, ambos no dijeron más. Simplemente se quedaron allí observando y esperando que la máquina de hilar finalmente hiciera su trabajo. Grieta. 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 Después de un tiempo, la máquina de lotería giratoria finalmente comenzó a disminuir la velocidad, produciendo algunos crujidos al hacerlo. Mientras eso sucedía, de repente, a mitad de rotación, una sola bola salió volando de la máquina. La rotación de la rueda de lotería todavía gira bastante rápido en este punto, por lo que la bola fue escupida a alta velocidad. Incluso Yuki, que simplemente estaba descansando en su lugar, se estremeció un poco cuando esto sucedió. Afortunadamente, Dude atrapa el balón sin problemas. Está bien, veamos, dijo Dude con entusiasmo mientras abría la pelota que acababa de atrapar, revelando el papel que contenía. Ahora, el mundo que tienes para tu próximo destino es. Dude luego procedió a sacar el papel, lo desenredó y luego leyó en voz alta el contenido escrito en su interior. Es Jujutsu Kaisen. Sí. Dude dijo con entusiasmo, al mismo tiempo, entregándole el papel a Yuki, haciéndole confirmar que el mundo de JJK es de hecho su próximo destino. Ahora bien, uno seguramente puede preguntarse cuál es la reacción de Yuki ante esta información. ¿Estaba contento?
¿Estaba realmente la suerte de su lado en ese momento y le dio un mundo del que tenía un gran conocimiento? Bueno, para responder a eso. Mierda. No, ese parece no ser el caso esta vez al ver cómo reaccionó. Pero por mucho que quisiera, Yuki decidió no pensar en este hecho por el momento, ya que estresarse con esos pensamientos, dado lo estresado que está ahora, probablemente no sea la idea más brillante. Puede dejarlo para su yo futuro, mientras tanto, se concentrará primero en los próximos acontecimientos ya que sabe que este evento aún está lejos de terminar. ¿No hay mucha reacción? Muy bien, sigamos con la siguiente parte, ¿de acuerdo? Dijo el tipo mientras comenzaba a caminar hacia la máquina de lotería nuevamente. Al llegar al mismo lugar donde estaba antes, sostuvo la palanca y con un movimiento singular, tiró de ella, haciendo que la rueda de la lotería girara una vez más. Ahora, según la experiencia pasada de Yuki, después de seleccionar su mundo en aquel entonces, no se fue de inmediato. Todavía necesita conseguir una cosa más antes de continuar con el proceso de reencarnación. Y ese es el regalo. Ahora, para abreviar la larga explicación de esta rueda, cierto regalo será escupido y en el momento en que nazca de nuevo, ese cierto regalo será su poder. El regalo que se dará obviamente es aleatorio y, en cuanto a qué tipo de poder es, varía mucho. Un gran ejemplo de esto es el regalo pasado de Yuki, que es Aura. Una gran y poderosa habilidad, y la única razón por la que logró alcanzar la posición que alcanzó en aquel entonces en el mundo OVM. Pero eso es todo lo que Yuki sabe al respecto. Realmente no sabe de qué mundo Fig vino esa habilidad. Bueno, está familiarizado con el nombre, por supuesto, porque Aura es un sistema de poder bastante genérico además de chakra y mana, pero aparte de eso, nada más. Grieta. 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 Ahora, igual que antes, la gran rueda de la lotería giró muy rápido y, después de un tiempo, comenzó a desacelerarse. Poco después, escupe una bola que contiene la información para su próximo regalo, que luego Dude atraparía. Dado que tu mundo elegido es JJK, supongo que esta será tu técnica de maldición innata, ¿eh? Dude le dijo a Yuki con tono burlón mientras abría la bola y sacaba el papel del interior. Ahora, para tu regalo. El tipo abrió el papel y, después de leer rápidamente el contenido escrito en su interior, lo anunció en voz alta. Será. Continuará, capítulo 3 chapter 3. Al escuchar lo que Yuki obtuvo por su dono técnica maldita, o lo que se suponía que fuera, inmediatamente pareció confundido. ¿Magia de nivel? ¿Qué es eso? Inesperadamente, después de ver la confusión de Yuki, Dude no respondió de inmediato. En cambio, primero reflexionó sobre algo, lo que duró un par de segundos. Después de que terminó de hacer eso, fue cuando finalmente le dio a Yuki una respuesta. Verás, en aquel entonces, cuando recibiste Aura como regalo, no te lo expliqué muy bien porque es un poco sencillo. Lo usas y luego funciona, no se necesita explicación. Un hecho en el que el propio Yuki puede estar de acuerdo. Aunque un poco de ayuda habría hecho su vida mucho más fácil en el pasado, es por eso que después de escuchar esto, no puede evitar lanzarle una mirada molesta a Dude. Lo cual fue ignorado por este último de todos modos mientras continuaba con su explicación. Pero con esto, supongo que es justo explicarlo aún más. Pero solo lo explicaré una vez, así que escucha con atención. Después de eso, Dude comenzó a explicarle a Yuki qué tipo de habilidad es Tier Magic. Pero la explicación duró poco tiempo y Yuki puede decir que todo contenía solo las cosas más básicas. Lo que Yuki ya esperaba dado que Dude es conocido entre los viajeros como un tipo muy tacaño cuando se trata de dar información. Afortunadamente, Yuki, que era un gran admirador de Overlord en su vida pasada, no tuvo dificultades para comprender y darse cuenta de todo. Supongo que la suerte está contigo en este caso. Amigo dijo en voz alta. Y Yuki estuvo a punto de estar de acuerdo, pero se detuvo porque rápidamente se dio cuenta de la peculiaridad en el tono de Dude en ese momento. Lo que dijo seguramente sonó como un elogio al principio, pero su tono y expresión al decir eso no coincidían en absoluto. ¿Qué es? Preguntó Yuki, con un tono lleno de sospecha. Bueno, no mucho. Es solo que esta vez tuviste demasiada suerte. En mi opinión, demasiado para tu propio bien. Después de escuchar lo que Dude acaba de decir, la expresión confusa de Yuki resurgió nuevamente.
Con razón, porque no puede entender que tener demasiada suerte sea malo, o al menos así es como Dude lo hace parecer. Por lo tanto, instó a Dude a aclararle aún más las cosas. Afortunadamente, Dude parece estar de buen humor hoy, por eso aceptó dar más detalles. Lo cual, sinceramente, desde el punto de vista de un viajero, es una escena poco común. Incluso el propio Yuki ya esperaba un no por respuesta. De cualquier manera, él está agradecido de todos modos. Bueno, puedo ver que no entiendes muy bien el mundo de JJK. Y no estoy obligado a informarte de ello, pero... como parte de la compensación, puedes tomar mis siguientes palabras como nada más que un consejo amistoso. Dude hizo una pausa por un segundo mientras cambiaba su tono de uno bastante alegre a uno mucho más serio antes de volver a hablar. No querrás traer toda la tierra mágica a ese mundo. ¿Eh? ¿Por qué es eso? Bueno, es un desastre de explicar. Pero para ponerlo en términos simples. Es demasiado op. Una vez que traigas este regalo contigo tal como está, inclinará drásticamente el equilibrio de poder en ese mundo. Y no quisiera que eso sucediera porque... ¿por qué exactamente? Yuki intentó entrometerse más mientras Dude todavía estaba en la fase de dar regalos informativos como Papá Noel en Navidad. Desafortunadamente para él, esta fase parece haber terminado porque inmediatamente después de hacer esta pregunta, Dude cruzó ambos brazos e hizo un fuerte ruido como respuesta. El interrogatorio ha terminado. Eso es todo lo que puedo decirte. ¿Qué? Pero apenas obtuve nada de eso. Dijo Yuki en tono frustrado. Pero como de costumbre, Dude simplemente ignoró su protesta rotundamente y continuó con sus propios asuntos. Ahora, dime qué quieres. ¿Irías con Tier Magic tal como está? ¿O seguirías mi consejo? De cualquier manera, estoy bien. La frustración de Yuki creció aún más después de escuchar esto. Pero se calmó a la fuerza porque necesitaba pensar mucho en su próxima decisión. Pero, en primer lugar, no sabe mucho sobre el mundo JJK, como dijo Dude. Es por eso que no importa cuánto lo intentó, no pudo encontrar una causa plausible para la advertencia de Dude. Bueno, Yuki también entendió que no le daría ese consejo sin ningún motivo. Por muy tacaño que sea su personalidad, al menos sabe que Dude no lo pondría en peligro. Es por eso que después de un minuto entero de reflexionar sobre esas cosas, Yuki finalmente decidió, está bien. Hagamos tu camino. Fantástico. Después de eso, Dude explicó cómo sería todo este camino. Originalmente, si Yuki decidiera optar por el regalo de Tier Magic tal como está, se le daría el potencial de aprender todo lo que Tier Magic tiene para ofrecer. Desde hechizos de primer nivel hasta hechizos de super nivel. Literalmente todo. Es por eso que cuando Dude lo describió como demasiado para el mundo JJK, lo decía en serio. Ahora, para hacer que este OP sea un poco más domesticado, lo que Dude tenía en mente es básicamente seleccionarlo cuidadosamente. Para abreviar la historia, primero, le daría a Yuki 100 puntos. En cuanto a lo que podría hacer con estos 100 puntos. Bueno, puede usarlos para comprarle hechizos a Dude. El precio de cada hechizo se decidiría según el nivel de ese hechizo en particular. Por ejemplo, un hechizo de primer nivel vale 1 punto y un hechizo de 10º nivel vale 10 puntos. Por otro lado, un hechizo de super nivel vale 15 puntos, todo porque sus implicaciones son un poco diferentes en comparación con el resto. Como de costumbre, Dude no explicó más que eso. En cualquier caso, Dude también dijo que no incluyó algunos de los hechizos dentro de la selección. Afortunadamente, explicó el motivo. Dijo que todos los hechizos que acaba de incluir en la lista de ventas eran hechizos que consideraba lo suficientemente buenos, y que los que incluyó estaban demasiado rotos como para que si Yuki los incluyera en su arsenal, entonces lo que están haciendo ahora simplemente sería mejor. Ser prácticamente inútil. Sin embargo, Yuki no pensó mucho en eso. A menos que esté planeando destruir el mundo entero en su próxima vida, lo cual es bastante improbable, entonces realmente no necesita tanto poder. Mientras sea decente, se contenta con lo que sea. En cualquier caso, no es que los hechizos que quedaron en la lista no sean tan poderosos. El tipo simplemente lo está degradando descaradamente. Al menos, eso es lo que Yuki pensó mientras revisaba la selección de hechizos. En cualquier caso, aparte de estos hechos, Dude también dijo que, dado que prácticamente estaban degradando su don, según el reglamento, él personalmente le daría otra compensación para compensarlo. En cuanto a cuál es esa compensación.
El tipo simplemente dijo que le daría un ayudante. En ese momento, al escuchar el término por primera vez, Yuki estuvo a punto de preguntar qué era un ayudante. Pero antes de que pudiera hacerlo, Dude lo interrumpió y le mostró un montón de fotografías. Luego, Yuki estudiaba el contenido de esas mismas imágenes y, poco después, comprendió de inmediato que es un ayudante. Después de eso, no se necesitan más explicaciones. Bueno, ¿cómo podría no hacerlo? Estas imágenes contienen básicamente personajes de anime que son muy reconocibles para Yuki. En resumen, es su waifus. En su defensa, como dice el refrán, no hay lugar como el hogar. Puede que sea un veterano de guerra, pero en el fondo, sigue siendo el mismo de siempre. Un llanto. Ahora que todo esto está hecho. Después de finalizar sus hechizos y seleccionar a su ayudante, Yuki finalmente terminó. Ahora solo queda una cosa por hacer. Ahora. Una vez hecho todo eso, procedamos al proceso de reencarnación, ¿de acuerdo? Amigo, sin perder más tiempo, como siempre, dijo en voz alta con tono entusiasta. Yuki, por otro lado, no dijo nada y solo asintió con la cabeza de Dude como respuesta. Muy bien, hagamos esto. Después de esto, Dude le muestra a Yuki una sonrisa por última vez antes de aplaudir con ambas manos. ¡Zoom! Inmediatamente después de que se hizo ese aplauso, Yuki de repente se vio rodeado de luces. Incluso su visión, mientras esto sucedía, también se iluminó hasta el punto en que ya no podía ver más. Aunque, por más incómodo que esto pueda parecer, no sintió ningún tipo de incomodidad ni nerviosismo mientras esto sucedía. Todo es porque Yuki ya experimentó esto antes. Él ya sabe por qué sucede esto y qué sucederá después. Dentro de exactamente un par de segundos, reencarnará nuevamente en un mundo nuevo. Allí perdería sus recuerdos de viajero y viviría una nueva vida. Zui. Ahora, las luces que rodeaban a Yuki comenzaron a intensificarse aún más, y al mismo tiempo, una sensación cálida comenzó a golpear todo su cuerpo, una clara señal de que el proceso de reencarnación estaba a punto de ejecutarse. Pero en medio de todo esto, la voz clara de Dude de repente entró en su oído. Te deseo buena suerte, viajero. Diviértete ahí abajo. Al escuchar esto, Yuki estuvo a punto de responder. Probablemente para despedirse y un poco de gratitud, pero antes de que pudiera siquiera murmurar una palabra, las luces que lo rodeaban explotaron de repente. Después de eso, nada. No supo cuándo sucedió, pero cuando eso sucedió, su conciencia se desvaneció. Y al momento siguiente abrió los ojos. Ya estaba en un lugar diferente. Capítulo 4 Chapter 4. En algún lugar de la bulliciosa ciudad de Tokio, existe una villa que se extiende ampliamente dentro de un área determinada. Y en una de las habitaciones, probablemente la segunda más grande, se puede ver una cuna. Dentro de esa cuna. ¡Muaa! Se acuesta cierto bebé alborotador. Ese bebé actualmente está siendo atendido por una mujer de aspecto joven que parece ser la criada del bebé, a juzgar por la ropa que viste. Actualmente está alimentando a ese mismo bebé alborotador, con gran esfuerzo seguro. Pero mientras lo hacía, de repente notó algo. Pero realmente no sé lo que, Espera un minuto. Oh. Suspiró. Resulta que tu pañal está lleno, Hiroyuki-sama. Sorprendentemente, el bebé, que constantemente hace ruidos desde el comienzo de su sesión de alimentación, inmediatamente se quedó en silencio después de esto. Curiosamente, incluso resopló, como para expresar que la razón principal por la que estuvo tan ruidoso todo este tiempo se debía a que sentía cierta incomodidad ahí abajo y que ella tardó demasiado en notarlo. Debe haber sido una molestia. Lamento no haberlo notado mucho antes. La criada rápidamente se disculpa con el bebé cuando se da cuenta de su mala conducta, y luego sale apresuradamente a la habitación de al lado, probablemente para recoger las cosas de limpieza del bebé. Ruido sordo. A la criada no le tomó mucho tiempo, ya que inmediatamente regresó con un montón de artículos para bebés después de unos momentos de haberse ido. Después de dejar los suministros y hacer una preparación rápida para limpiar al bebé, procedió a hacer la escritura. Listo, todo listo. Habiendo hecho este tipo de trabajo innumerables veces, a pesar de que la situación del pañal ya es bastante caótica debido a que se dejó así durante una cantidad de tiempo considerable, aún así hizo un trabajo rápido. Muy bien, ahora terminemos con esto. Después de esa situación con el pañal, volvió a levantar el recipiente que contenía la comida del bebé, probablemente para continuar con su pequeña sesión de alimentación.
Pero mientras lo hacía, notó la extraña expresión en el rostro del bebé. Un tipo de expresión que deja claro que después de lo que acaba de pasar, ya no está de humor para comer. Supongo que no se puede evitar. La criada suspira. Al darse cuenta de lo que el bebé quería decir, aceptó y decidió no continuar más con su pequeña sesión de alimentación. Es por eso que después de asegurarse de que toda la habitación esté lo más impecable posible, finalmente se despide del bebé y luego sale de la habitación nuevamente para atender otras cosas relacionadas con la criada. Esto es muy extraño. Si un extraño viera cómo fue su interacción, seguramente diría tal cosa. Pero para las criadas y básicamente para todas las personas dentro de esta casa, algo así es lo más normal posible. Pero ver lo que acaba de suceder como algo muy peculiar es bastante comprensible. En primer lugar, normal no es una palabra adecuada para describir la casa donde está el bebé. Para darle más contexto a la situación, este mismo bebé, que tiene una expresión muy impropia para su edad, es Hiroyuki, como dijo anteriormente la criada. Y para abreviar la historia, como si el nombre no lo revelara ya, el bebé Hiroyuki aquí es obviamente Yuki en su vida pasada. El mismo Yuki que una vez reencarnó en el mundo Obun, murió y despertó nuevamente en otro mundo después de eso. En el mundo de Jujutsu Kaisen, claro está. O al menos eso es lo único que sabe. Aparte de los recuerdos de sus dos vidas pasadas, no sabe nada. En realidad, incluso el hecho de que ahora estuviera en el mundo JJK es una información que logró adquirir después de combinar todos los pequeños fragmentos de información que había reunido. No fue una tarea fácil, pero afortunadamente, después de escuchar a las personas cercanas a él casi todos los días, se dio cuenta de tal hecho. Bueno, no es que tenga elección. Solo ha pasado un año desde que reencarnó en este mundo. Literalmente cumplió años hace apenas un par de días. Y desde entonces hasta ahora, aparte de dormir, comer y cagar, no hace absolutamente nada. Sin mencionar que la mitad ni siquiera puede abrir los ojos. Es por eso que se está enfocando en recopilar información en este momento, ya que es lo único que puede hacer, le guste o no. Estoy aburrido. Hiroyuki pensó para sí mismo mientras miraba la puesta de sol fuera de la ventana. Bueno, al menos, a medida que recopiló información de diferentes tipos de personas, no solo sobre el mundo en el que se encuentra, también logró obtener información útil sobre algunas cosas importantes. Como sobre él, el lugar que lo rodea, las personas que lo rodean, etc. Para empezar, hay uno sobre su nombre. Un hecho bastante curioso dado que su nombre en sus dos últimas vidas es Hiro, en su mundo original, y luego Yuki, en Obn. Ahora aquí, se combinó por alguna razón y se convirtió en Hiroyuki, a pesar de que él no estaba involucrado personalmente en el asunto. Pero aparte de ese dato curioso, también está su pegadizo apellido. Lo cual, sin lugar a dudas, hizo que su oído se animara en el momento en que lo escuchó por primera vez. Alegría. Así es, en esta vida él es Hiroyuki Gojo. El joven maestro y probablemente el futuro jefe del clan Gojo. Uno de los tres grandes clanes que sobresalían del resto en la sociedad moderna de Jujutsu. Ahora, dado tal hecho, uno seguramente entendería por qué la reacción anterior de la criada fue así. Es porque aquí Hiroyuki es una figura importante. Un estatus importante que se vio acentuado aún más por el incidente importante más reciente dentro del clan. Y por ese medio, el asesinato del supuesto joven maestro y el futuro líder original del clan Gojo. Un hecho que iba a ser considerado en otro momento. Una vez, Hiroyuki reunió suficiente información al respecto. En cualquier caso, el estatus que tiene Hiroyuki ahora es algo a lo que él mismo no puede acostumbrarse incluso después de un año de ser tratado como tal. Al menos no todavía. Bueno, seguro que fue tratado como una figura importante en su vida pasada debido a su título, pero aún así, el tratamiento es muy diferente, ya sea en el lado negativo o positivo. Además, en aquel entonces, se ganó su puesto por sí mismo, ganándose así el respeto de quienes lo sabían. Mientras tanto, aquí, se lo entregó al nacer, mientras lo trataban como una especie de vidrio frágil que necesitaba cuidados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por extraño que sea, aunque sigue recibiendo intentos de asesinato de vez en cuando, le gusta cómo lo tratan en ese entonces. Al menos, la gente sabe que es alguien en quien se puede confiar. Bueno, en este momento todavía es un bebé y solo puede hacer muchas cosas, por lo que ese tratamiento es imposible en este momento.
Pero dada la experiencia de Hiroyuki, a juzgar por la atmósfera de la casa en la que se encuentra, ya puede ver cómo se desarrollará el futuro si deja que todo siga como está. Diablos, ni siquiera ha visto a su supuesto padre todavía. O al menos, no hasta donde él sabe. Afortunadamente, tal cosa no sucedería dado su caso de ser una persona reencarnada. Así que el futuro seguramente tomaría un camino diferente. Pero la mera idea de que un niño común y corriente crezca en un lugar como este, un lugar que le gusta describir como la guarida de un lobo, le provoca un escalofrío en la espalda. Parece que tengo que trabajar duro otra vez. Pensó Hiroyuki mientras se chupaba el pulgar con estrés. Bueno, por mucho que odiara la idea, parecía que necesitaba trabajar el doble de lo que normalmente planeaba para garantizar su seguridad. El primer paso más deseable para eso es, obviamente, desarrollar algunos planes basados en su conocimiento del futuro, tal como lo había hecho y aprovechado en aquel entonces cuando todavía estaba en el mundo OVM. Un movimiento que podría garantizar unos resultados muy fructíferos, de eso no hay duda. Es decir, si pudiera hacerlo. Porque, por desafortunado que sea, Hiroyuki no podría hacer eso esta vez. Como mínimo, no tiene forma de hacerlo. Todo se debe al hecho de que, por vergonzoso que sea, no tenía mucho conocimiento sobre este mundo. En resumen, por mucho que le guste proclamarse como un llorón enorme en aquel entonces en su mundo original. No había visto JJK antes de morir. Capítulo 5 Chapter 5. Ya sea el anime o la película, Hiroyuki aún no ha visto ningún programa relacionado con JJK. ¿La razón? Bueno, él no lo sabe. En ese momento de su vida, simplemente no quiere verlo a pesar de su popularidad, por ninguna otra razón. Ni siquiera él mismo puede explicarlo. Pero eso no significa que no tenga ningún conocimiento del mundo. Si te ayuda, bueno, había leído los primeros 15 capítulos aproximadamente del manga cuando salió la serie por primera vez. Pero, aparte de eso, eso es todo. Pero aún así, JJK es un programa bastante popular y tiene muchos seguidores, por lo que incluso si no se entregara a él, sería consciente de ello de una forma u otra. Además de eso, está el hecho de que JJK tiene una de las bases de fans más tóxicas de Internet. No solo les gusta discutir sobre cómo JJK es el mejor anime de todos los tiempos, sino que también les gusta estropear cada pequeña cosa que sucede dentro del programa para que todos lo vean. Y Hiroyuki, que prácticamente vive dentro de una habitación, navegando por foros todos los días discutiendo con este tipo de personas, estaba extremadamente expuesto a este tipo de cosas. En primer lugar, para discutir sobre JJK hay que saber qué es. Pero, a pesar de encontrarse navegando por el fandom de JJK debido a alguna discusión sin sentido en internet de vez en cuando, eso no cambia el hecho de que no era un experto en la serie. Al menos, no es comparable a su conocimiento sobre otros programas que realmente le gustan. Un hecho que es realmente lamentable. En cualquier caso, ahora es fácil encontrarle sentido a todo lo que ocurre aquí. Por ejemplo, está el momento en el que escuchó la palabra Curse Energy por primera vez. En ese momento, gracias a ese tipo de acontecimientos en el pasado, todo encajó. Wolf kill. Baby wolf. Red team wolf kill. Winning. Metal wolf. Blue team reversed the game score. Blue team is now winning.
Blue team is now winning. Wolf kill. Baby wolf. Wolf kill. Sneak attack. Metal wolf. Blue team is now winning. Wolf kill. Sneak attack. Baby wolf. The king is captured. Blue team is now winning. On rivalry mode. Wolf. On rivalry mode. Wolf kill. Baby wolf. Rival kill. Wolf kill. 2 combos. Metal wolf. The king is captured. Red team reversed the game score. Red team is now winning. No se necesita más. Hablando de energías, sin embargo, en otro tema, en el momento actual, Hiroyuki finalmente está seguro de que, aparte de sus recuerdos completamente intactos, no surgió nada más de su vida pasada. Específicamente hablando, su aura. En su vida pasada, Hiroyuki dominó y usó tanto aura que ya se considera una parte más de su identidad. Ni siquiera es exagerado decir que lo usa tanto como respira. Así de natural se volvió para él. Es por eso que después de repetidos ciclos de intentar invocar su aura y constantemente sin encontrar respuesta, finalmente aceptó el hecho de que en esta vida, su amado socio ya no estaba aquí para acompañarlo. Ni siquiera consideró la idea de que simplemente no le respondía ni pensamientos ridículos como ese. Responderá a su llamada si está allí. Periodo. Un hecho bastante triste por cierto. Pero eso no significa que todo sea sombrío. Porque en busca de un diamante, encontró, bueno, algo que no es tan bueno como este último pero que aún así es precioso. Para abreviar la historia, mientras gritaba su aura, Hiroyuki se dio cuenta de otra energía extraña, la llamada energía maldita. Sin embargo, no estaba tan sorprendido porque aparentemente, según lo que ha estado escuchando hasta ahora, aunque manipularlo es un asunto completamente diferente, existe dentro de todos. Además, ya esperaba su aparición pronto ya que actualmente vive en una casa llena de seres capaces de aprovecharlo. Es simplemente cuestión de tiempo. Así que al principio lo ignoró. No porque no sea impresionante, sino porque en aquel entonces todavía estaba concentrado en tratar de hacer que su aura saliera. Pero, a medida que pasó el tiempo, esto se convirtió en él. Incluso lo encontró lindo y adorable en algún momento. ¡Qué frase tan extraña! Bueno, en defensa de Hiroyuki, ¿cómo podría no encontrarlo así? Cada vez que llama a su aura para que salga, Curse Energy es siempre la que brota de él, retorciéndose constantemente por todo su cuerpo. Describir su energía maldita como una especie de niño que llama su atención, mientras grita yo. Yo. Estoy aquí. Es bastante acertado en realidad. En cualquier caso, después de hacer un análisis rápido de su QTE en Curse Energy, Hiroyuki realmente no pudo ocultar su sorpresa en el momento en que descubrió que C se parecía mucho a su aura de su vida pasada. Obviamente, cuando se trata de calidad bruta, ambos no son comparables, pero la forma en que funcionan es seguro que se parecen. Por ejemplo, lo fluido, versátil, impactante y todo eso. Sin embargo, conocer tal hecho no es realmente una gran ventaja por ahora ya que, aparte de estimularlo para que pueda acostumbrarse, realmente no puede hacer mucho al respecto. Le guste o no, aquí está lidiando con energía extraña y necesita esperar hasta madurar antes de hacer lo que quiera con ella.
Porque a pesar de que está actuando bastante manso, por inesperado que sea, al final, Curse Energy está hecha de energía negativa. Se llama maldición por una razón. Por lo que tratarlo con extrema precaución nunca está mal. Como le gusta decir a su viejo amigo, siempre es mejor ser cauteloso que agresivo. Ya ha estado en esta posición antes y ya sabe qué hacer. Aunque no sabe exactamente lo que le depara el futuro, sabe que no será pacífico, eso es seguro. Y debe asegurarse de no morir antes de que eso suceda. Por eso, mientras tanto, tiene que empezar poco a poco. Y lo más preciso posible. Siguiente escena cargando. Han pasado otros 2 años completos y Hiroyuki tiene actualmente 3 años. Acaba de cumplir años hace un par de semanas. En cualquier caso, esta vez por fin podrá moverse por la casa sin ningún tipo de inconveniente. No solo eso, sino que ahora incluso puede comunicarse con las personas que lo rodean, lo que ahora hace su vida mucho más fácil. Un salto bastante grande considerando que antes, solo podía rodar alrededor de la cama, gatear y decir algunos ruidos inaudibles. Un logro que probablemente no sea mucho para otros, pero para él, que estuvo básicamente encarcelado en cama durante casi 1 año y medio, no podría estar más feliz por esto. Bueno, un par de sirvientas todavía lo seguían, pero después de un par de años de ser tratado como tal, ya se acostumbró. Ya no le molestaba tanto, al menos no tanto como antes. Además, a través de esto, finalmente podrá ampliar su área de investigación y recopilar más tipos de información nueva. Pero, a pesar de que no se le permite salir de la casa en la que se encuentra actualmente, porque hay muchas casas dentro del área del clan rojo, como el joven maestro que tiene las mayores probabilidades de convertirse en el jefe en el futuro, hay muchas personas. Quien viene a menudo aquí con el propósito específico de visitarlo. O al menos, esa es principalmente la apariencia que la gente aquí usa a menudo para observarlo de cerca. Bueno, durante estos 3 años, finalmente adquirió suficiente comprensión sobre cómo funciona la política en torno al clan. Y lo primero que entendió al respecto es el hecho de que su estatus en este momento dentro del clan se encuentra en una posición bastante extraña. Todo se debe al hecho de que el clan rojo se apega firmemente a las tradiciones y reglas establecidas por los fundadores hace mucho tiempo. Una de esas tradiciones cruciales es que el jefe debe poseer una técnica innata del clan. Específicamente ilimitado y los 6 ojos. Obviamente, estos fenómenos son muy raros, por lo que esta regla no siempre se puede seguir. Durante estos tiempos, a menudo optaban por la mejor opción, que en este caso, viendo su posición actual, es Hiroyuki. Por lo que había escuchado, según los ancianos, entre los niños aquí dentro del clan, si hay alguien que tiene el mayor potencial para despertar una técnica ilimitada, probablemente sería él debido a la enorme y única cantidad de energía maldita que posee. Desde el nacimiento. Esa es la razón por la que la mayoría de ellos lo favorecían más. Pero existe una cosa llamada política, por lo que no todo va tan bien como todos esperarían porque al final del día, es imposible complacer a todos. Afortunadamente, quienes no lo favorecían no hicieron nada demasiado extremo. Todo lo que habían hecho hasta ahora era enviar a algunas personas molestas aquí para observarlo a él y sus acciones. Eso es todo. Bueno, eso probablemente se debe a que aún no lo han visto como una amenaza, así que es solo eso. Pero en el momento en que eso cambie, lo que seguramente sucedería pronto, Hiroyuki dudaba que se quedarán quietos. Si posee los 6 ojos y lo ilimitado, lo más probable es que todos los ancianos lo apoyen. Porque en ese momento, si no lo hacen, todos lo verán como traición y serán inmediatamente desterrados por ir en contra de las reglas. Pero como él no posee nada de eso, o al menos, está seguro de que no lo tiene, eso significa que es fácilmente reemplazable. En el momento en que se aseguraran de que no tenía ninguna posibilidad de despertar una técnica ilimitada, aquellos que estaban en su contra seguramente aprovecharían la oportunidad para sacarlo de su lugar. Las cosas están mucho peor de lo que había anticipado, murmuró Hiroyuki en voz baja mientras observaba las otras casas desde lejos. Lo que muestra que mucha gente le está mirando. Esta vista le hizo suspirar profundamente. Bondad. Hiroyuki se revolvió el cabello mientras comenzaba a caminar de regreso al interior de la casa. Aunque odiaba la idea, era consciente de que necesitaba empezar a actuar pronto. Originalmente planeó recostarse un poco y acostumbrarse al lugar primero, pero, como se muestra, si continúa con su ritmo actual, seguramente se encontrará en una situación bastante molesta en el futuro.
Supongo que no tengo muchas opciones. Capítulo 6 Chapter 6. Habían pasado un par de años más y Hiroyuki ahora tenía 6 años. En este punto, ahora puede recorrer la finca cuando quiera. Aunque todavía hay toque de queda por la noche y algunas condiciones complicadas para algunas partes, en comparación con antes, ya no es tan estricto. Es por eso que actualmente se le puede ver sentado en el jardín de la villa, que se encuentra en la esquina de la finca, un poco lejos de la casa en la que suele alojarse. Este es el lugar al que a Hiroyuki le gusta ir cuando quiere relajarse. En otras palabras, siempre que esté estresado. Y dado que él está aquí ahora, junto con su expresión bastante seria y como golpea repetidamente el suelo con sus pies, todo no podría ser más obvio. Bueno, ¿cómo podrían no serlo? Están sucediendo tantas cosas al mismo tiempo durante este par de semanas. Como su madre de repente anunció que estaba embarazada una vez más a todo el clan, como los ancianos decidieron molestarlo aún más debido a eso, y muchas otras cosas más molestas que de alguna manera están relacionadas con el primer suceso. Pero lo sorprendente es que nada de eso es lo más importante. El más grande de todos es probablemente la llegada de su nueva sirvienta personal, que actualmente está parada frente a él. Bueno, ser el suceso más importante en realidad no se cuantifica como un mal suceso. Pero eso tampoco lo convierte en bueno. Al final del día, realmente depende de la situación. Pero esa es exactamente la razón por la que Hiroyuki está tan estresado por esta cosa específica porque aún no sabe si es buena o mala. Para ser justos, esta supuesta criada personal suya acababa de llegar frente a él hace un par de días. No importa qué tan bueno sea Hiroyuki cuando se trata de evaluar la situación, no hay manera de que pueda hacerlo con el tiempo dado hasta ahora. En realidad, en algunos casos, podría evaluar todo con bastante rapidez, pero dada su situación, para evitar las sospechas de los demás, decidió esperar primero el momento adecuado antes de actuar. Aparte de eso, también hay algo en esta criada personal suya que lo desconcertó tanto. Es por eso que, desde su llegada, hasta ahora, Hiroyuki continúa escaneando a su supuesta sirvienta personal de arriba a abajo. Ya que, por ridículo que sea el pensamiento, simplemente no podía creer toda su existencia. El mundo de Jujutsu Kaisen es un mundo del que Hiroyuki no tiene mucho conocimiento. En realidad, decir tal cosa es incluso exagerado dado que lo que él sabe sobre este mundo solo puede contarse con una mano si se generaliza. Pero dado tal hecho, al menos sabe y está bastante seguro de que se supone que esta criada personal suya no debe estar aquí. No solo en este lugar, sino en todo este mundo. Una anomalía, algo que no pertenece a este espacio, como el propio Hiroyuki. Ahora bien, seguramente a uno le gustaría saber cómo se le ocurrió una idea tan ridícula. ¿Y cómo está tan seguro de ello? Bueno, es simple. Todo lo que necesitaba hacer era hacer una sola pregunta. Por eso con un gran suspiro, Hiroyuki abrió la boca y le habló a la chica que estaba frente a él. Parece que los nombres no son mi fuerte. Entonces, recuérdame tu nombre otra vez. Ante esa pregunta, la chica simplemente asintió entendiendo. Es Senjumaru Shutara, Hiroyuki-sama. Dijo la chica con una cortés reverencia y un tono bastante tranquilo. Después de eso, Hiroyuki suspiró profundamente una vez más mientras continuaba observando a la chica que acababa de presentarse como Senjumaru. En aquel entonces, en su mundo original, Hiroyuki era un llorón bastante grande. Y como cualquier entusiasta del anime, obviamente tiene algunos personajes de anime que adora mucho más que otros. Waifus en términos modernos. Adora tanto a estos waifus que constantemente quema su asignación mensual en ese entonces, muriéndose de hambre durante todo el mes en el proceso, todo solo para comprar algún producto relacionado con estas figuras específicas. Esto simplemente demuestra que a pesar de que ya ha olvidado muchas cosas, a lo largo de los años que ha vivido, no hay manera de que pueda olvidar fácilmente las cosas relacionadas con sus waifus, dado el compromiso que ha demostrado con ellas. Y da la casualidad de que entre sus waifus, existe un personaje que se parece mucho a su supuesta sirvienta personal. El nombre es una cosa. Pero su apariencia. Usando un kimono bastante suelto, combinado con esos rasgos afilados, un tono familiar sutil y ese peinado. A pesar de que ella no tiene esas icónicas manos doradas y luce tan joven como Hiroyuki actualmente, simplemente no hay manera de que él no lo haga. Reconocerla.
En general, para abreviar el asunto, la conclusión de Hiroyuki en toda esta situación es que este Senjumaru frente a él es el mismo Senjumaru Shutara que conoció de cierto anime hace mucho tiempo. Ahora, para confirmar esta misma idea, bueno, ese es básicamente el plan para hoy. Planeaba hacerle preguntas y confirmar algunas cosas que probablemente podrían confirmar su identidad. Esa es también la razón por la que ambos están en el jardín de la villa en este momento, porque actualmente, dado lo caóticos que están todos debido a alguna razón problemática que Hiroyuki había causado en secreto, este es el último lugar donde se encontrarían los miembros del clan. Entonces, debido a la situación que creó Hiroyuki, todo el jardín había sido vaciado y finalmente podrían hablar sin ratas cerca. Por supuesto, eso no es simplemente una suposición. Hiroyuki usó algunas medidas antes y todavía lo hace para asegurarse a ese mismo hecho. Muy bien, antes de que alguien nos busque, comencemos. Entonces con eso, sin perder más tiempo, Hiroyuki decidió finalmente comenzar el interrogatorio. Siguiente escena cargando. Habían pasado un par de horas y Hiroyuki ya estaba de regreso en su casa, sentado cerca de la ventana de su habitación mientras comía manzanas. Rebanadas de manzanas que Senjumaru, que está sentado a su lado, le dio después de pelarlas una por una. Después de hablar con ella durante casi un día entero, Hiroyuki ya está bastante acostumbrado a su compañía. Bueno, a diferencia de la otra sirvienta con la que no puede llevarse bien por alguna razón inexplicable, Senjumaru simplemente se siente bien. De hecho, es tan cierto que casi parece como si algún poder sobrenatural entrara en juego. Así de extrañamente suave ella entró en su vida. Por supuesto, Hiroyuki se daría cuenta. Bueno, esta no es la primera vez que esto sucede, él ya notó muchas cosas raras en el pasado también, es solo que esta fue la única vez que decidió entretenerlo. No es tan ingenuo como para asumir que todo fue llevado hasta aquí por el destino o alguna tontería como esa. Podía adivinar que algo más desempeñaba un papel en cada suceso extraño de su vida, eso es seguro. Como cómo se reencarnó en otro mundo por primera vez, luego nuevamente por segunda vez, hasta el último suceso extraño. Que es la llegada de Senjumaru. ¿Quieres más manzanas? Senjumaru inclinó la cabeza al notar la mirada seria de Hiroyuki sobre ella. No. Estoy bien. Bueno, acerca de su reencarnación, todavía hay algunas cosas que no puede explicar. La razón y la condición para ello es seguramente una de esas. ¿Y si vuelve a morir? ¿Volvería a despertar en otro mundo? Obviamente, esos pensamientos rondaron por la cabeza de Hiroyuki en algún momento. Pero, por supuesto, no tiene forma de asegurarse de tal idea a menos que la pruebe simplemente suicidándose. Afortunadamente, no está tan loco como para hacerlo. Por lo que él sabe, esta bien podría ser su última vida antes de ir directamente al más allá. O probablemente, esta es la recompensa de Dios por sus buenas obras durante su vida pasada. De cualquier manera, todo lo que Hiroyuki sabe es que no quiere morir. Al menos, no hasta que logre su objetivo. Que es básicamente montar una pequeña y humilde tienda en algún lugar de la ciudad, y vivir una vida sencilla y normal hasta morir de viejo. Es simple y muy cliché, el propio Hiroyuki lo sabe. Pero después de años de guerra, caos, muerte y lucha sin parar, en este punto, lo único que quiere es retirarse. Pero por mucho que quisiera hacerlo, simplemente no podía. Porque para lograr su objetivo sin ningún problema, primero debe asegurar este mundo, o al menos, establecer a alguien o algo que pueda hacerlo por él. Cualquiera de los dos está bien. Pero hasta entonces, tendrá que luchar constantemente. Solo por mantener su merecida paz. Capítulo 7 Chapter 7. El mundo de las maldiciones es básicamente una serie de escenarios impredecibles. Pero nada de eso probablemente pueda compararse con la llegada de Senjumaru desde la perspectiva de Hiroyuki. Para él, su apariencia y existencia son simplemente algo más que probablemente nadie pueda explicarle sobre cómo funcionó todo esto. Para dar contexto al escenario, en primer lugar, primero hay que conocer los antecedentes de Senjumaru. Originalmente, se suponía que era huérfana. Según las personas que la habían cuidado, cuando aún era una bebé sus padres la abandonaron frente a la iglesia, bla, 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 y años después, vino cierto tío y la sacó del orfanato. Ese hombre es miembro del clan Gojo por lo que su destino es bastante obvio. Aquí, la jefa de limpieza le enseñó personalmente, y después de un par de años de entrenamiento, ahora está aquí frente a Hiroyuki como su doncella personal.
Al escucharla explicar cómo había sido toda su vida hasta el momento antes de conocerlo, Hiroyuki solo puede decirle una cosa. Es un maldito cliché que ni siquiera vale la pena reflexionar sobre él. De hecho, es tan cliché que no puede evitar pensar que quien la envió aquí ni siquiera se esforzó en brindarle una experiencia bastante interesante. Ni siquiera comencemos con los tecnicismos de su adopción en el clan. Porque si uno gastara al menos un par de células cerebrales aquí, es bastante extraño pensar que el clan rojo, el clan más tenso entre los tres grandes, simplemente andará y adoptará a algún niño al azar sin hacer ningún escándalo al respecto. Todo. Decir que esta es una situación forzada a suceder por algún poder aleatorio no es tan descabellado en realidad. O al menos, eso es lo que Hiroyuki pensó sobre todo este escenario. Ahora pasemos a la siguiente cosa rara sobre ella. Se trata del conocimiento que posee. Durante su conversación, cuando le preguntaron cuánto sabe sobre el mundo hasta ahora, de repente comenzó a soltar una serie de palabras que incluso Hiroyuki comenzó a tener dificultades para entender. Decir cosas como energía maldita, espíritus malditos, equilibrio mundial, pacto celestial y mucho más. Decir que ella posee un conocimiento mayor que el de todos aquí en el clan Gojo ni siquiera es extraño. Lo que es más extraño es que actualmente tiene 8 años y se supone que hasta ahora ha vivido una vida normal, alejada de cualquier cosa sobrenatural. Obviamente, Hiroyuki no lo dejó pasar e inmediatamente le preguntó cómo podía poseer tanto conocimiento sobre el mundo. Inesperadamente, ella no trató de ser reservada al respecto o algo así. Aunque su respuesta a la pregunta de Hiroyuki es que ella simplemente no sabe cómo y lo hizo por alguna razón. Esa es una razón bastante insulsa. La mayoría de la gente nunca le habría creído por eso. Pero, por extraño que parezca, Hiroyuki le creyó. Bueno, al vivir una vida en la que estás rodeado de personas que pueden traicionarte fácilmente cada vez que muestras algún signo de debilidad, Hiroyuki naturalmente desarrolló buenas habilidades para leer a las personas. Debido a eso, basándose únicamente en sus expresiones, puede ver claramente que Senjumaru realmente no tiene ni idea y, a veces, incluso está confundida acerca de cómo sabe esas cosas. Por eso a Hiroyuki no le quedó más remedio que creer que simplemente existía en este mundo y poseía conocimientos de otro mundo. Seguramente cualquiera podría entender ahora por qué Hiroyuki pensó que toda esta situación era extraña al principio. Pero, por mucho que quisiera saber qué estaba pasando y el motivo de su aparición, lamentablemente no tenía ninguna capacidad para hacerlo. No importa cuánto busque las respuestas, siempre se topa con un muro que nunca podrá escalar. Es por eso que al final, Hiroyuki concluyó que no tiene más remedio que dejarlo así. Ya aprendió hace mucho tiempo que no tiene ningún mérito encontrar cosas que no quieren ser encontradas. En cualquier caso, no es como si él quisiera alejarla en primer lugar. Independientemente de su opinión, Senjumaru es, sin lugar a dudas, de gran ayuda para él. Lo que Hiroyuki necesitaba ahora era información. Eso es lo que más le faltaba y probablemente la razón principal por la que no puede concentrarse completamente en desarrollar su fuerza. Pero después de pasar un par de días con Senjumaru, y asegurarse de que ella tiene la capacidad de satisfacer su curiosidad sobre todo, finalmente tomó la decisión. Que se acabó la parte aburrida. Ahora finalmente puede concentrarse en desarrollar su poder y prepararse para el futuro. En breve. La parte más emocionante en sí misma. Siguiente escena cargando. Hiroyuki estaba durmiendo profundamente en su habitación cuando de repente, sin previo aviso. Ruido sordo. Alguien entró de repente en la habitación, provocando que se despertara. Bueno, Hiroyuki siempre está alerta y consciente de su entorno. Por lo general, especialmente en su habitación, está bastante relajado. Pero el hecho de que alguien haya entrado a su habitación sin previo aviso ya es suficiente para que se ponga tenso instintivamente. Oh, eres tú. Al levantarse, miró hacia la puerta para ver quién acababa de entrar sin su permiso, allí encontró a su doncella personal, Senjumaru, entrando casualmente. Sí, Hiroyuki-sama. Dijo mientras dejaba suavemente un plato de desayuno en la mesa cercana. Lamento haberte despertado de repente. Oh, no es nada. Estaba a punto de despertarme de todos modos. Alborotando su cabello desordenado, Hiroyuki dijo riendo mientras relajaba su cuerpo y comenzaba a dirigirse hacia la mesa donde se servía la comida.
Ha pasado casi un año desde la llegada de Senjumaru y por alguna razón, Hiroyuki simplemente no podía acostumbrarse a algunos de sus hábitos como lo que acaba de suceder ahora. A diferencia de cualquiera de las sirvientas de la casa, ella simplemente se negaba a actuar como una de ellas y ser tan poco estándar como siempre. Bueno, eso no la hace mala comparada con ellos ni nada, de hecho, en algunos aspectos Hiroyuki la prefiere más. Pero es que, para decirlo en términos simples, ella simplemente no encaja en absoluto en el papel. Según las propias palabras de Hiroyuki, ella es demasiado elegante para actuar como una humilde sirvienta, o al menos así es como ha estado actuando hasta ahora. No hasta que el propio Hiroyuki decidió permitirle tomarse las cosas con más calma y ser ella misma un poco más. Porque él puede ver claramente que ella se está conteniendo debido a su papel actual en la casa y, probablemente, en esta vida. Pero, asumiendo que iban a permanecer juntos por mucho tiempo, Hiroyuki quería un compañero o, si era posible, un amigo al que pudiera confiar en cualquier tipo de situación. No una sirvienta que actúa como si no tuviera voluntad propia o algo así. Además, que ella le hable de manera respetuosa y sabiendo que es mayor que él es simplemente extraño. En cualquier caso, aunque Hiroyuki lo permitió, al principio ella obviamente dudó, pensando que podría ser ofensivo o algo así. Pero después de un par de empujones por parte de Hiroyuki, ella finalmente, lentamente, comenzó a interpretar el papel y a mostrar sus verdaderos sentimientos. Es por eso que ahora, aunque ella solo es así cuando están solos, finalmente está más cerca del Senjumaru que Hiroyuki reconoce. Sin embargo, no puede negar que ella lo mostró todo demasiado rápido y que lo tomó por sorpresa por un momento. Por eso hasta ahora todavía tiene que adaptarse a sus pequeñas travesuras. Bueno, de todos modos es solo cuestión de tiempo, así que no le importó en absoluto. En todo caso. ¿Está pasando algo? Preguntó Hiroyuki cuando notó que un par de personas pasaban corriendo por su ventana. Bueno. No me dijeron qué es exactamente, pero a juzgar a dónde van, probablemente se trata de señora, dijo Senjumaru mientras arreglaba la cama en la que Hiroyuki acababa de levantarse. ¿Mi madre? ¿Pasó algo en pleno parto? Murmuró Hiroyuki, luciendo un poco confundido. Bueno, su supuesta madre en este mundo, que había estado embarazada durante casi todo el año, acababa de ponerse de parto anoche. Aunque la operación se realizaría en su casa y no en algún hospital, Hiroyuki no estaba preocupado ni nada porque sabía que había algunas personas capaces aquí en el clan que probablemente podrían manejar esas cosas mejor que algunos médicos. Sin embargo, dada la reacción de las personas que lo rodean, parece que algo realmente sucedió. Si es algo bueno o no, bueno, esa es la cuestión, él no lo sabe. Pero por mucho que quisiera ir ahora, no podía porque sería de mala educación dejar sin terminar el desayuno que le preparó la propia Senjumaru. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Es por eso que Hiroyuki se apresuró, acelerando su ritmo de alimentación lo más rápido posible. Por eso ni siquiera un minuto después. Sonido metálico seco. Ya había terminado. Gracias por la comida. Estaba deliciosa. Me alegro que te haya gustado. Dijo Hiroyuki mientras se levantaba y comenzaba a caminar hacia el exterior de la habitación, con Senjumaru obviamente siguiéndolo. Su destino es donde está su madre. Ahora, vayamos a ver qué pasa. Continuará, capítulo 8 chapter 8. En comparación con los niños normales que nacen dentro del clan rojo, Hiroyuki, desde el mismo momento en que nació en este mundo, ya poseía una cantidad llamativa de energía maldita. Incluso los ancianos en ese momento se sorprendieron e incluso describieron la cantidad como incomparable a cualquier persona dentro del clan. Aunque, por muy impresionante que sea, lamentablemente no es algo inaudito. De vez en cuando, personas que están destinadas a ser grandes hechiceros en el futuro también nacen en este mundo bendecido por Kurse-Neubi. Por eso en ese momento nadie, ni siquiera el propio Hiroyuki, pensó mucho en ello. Es suficiente para llamar la atención y ponerlo en su posición actual dentro del clan. Hasta ahora, eso es. Porque en el momento en que Hiroyuki decidió finalmente concentrarse en desarrollar su fuerza y poder general, su energía maldita seguramente sería estimulada y agotada más que nunca en toda su vida actual. Y después de unos días de hacerlo, finalmente se dio cuenta de un par de cosas extrañas sobre la naturaleza de su propia energía maldita.
En realidad, fue Senjumaru quien lo notó porque, en primer lugar, Hiroyuki no tiene el sentido común de este mundo cuando se trata de cosas relacionadas con Curse. Al menos no todavía. Actualmente, todavía es un niño de 6 años. Aparte de las cosas básicas, todavía no tenía una educación profunda sobre el mundo de las maldiciones. En cualquier caso, una de las pocas cosas que Senjumaru notó después de que Hiroyuki agotó toda su reserva de C de vez en cuando, es el hecho de que su C tiende a reponerse a un ritmo mucho más lento. Por ejemplo, si a un hechicero promedio le toma 100 segundos reponer su reserva de C de vacía a llena, entonces Hiroyuki tardaría alrededor de 250 segundos. Es así de lento. Lo cual es muy extraño, al menos para Senjumaru, porque según su otro conocimiento extraño del mundo, esto no es normal. Es por eso que después de hacerle saber tal hecho a Hiroyuki, ambos inmediatamente acordaron centrar su atención primero en su C. Y les llevó unos días más encontrar finalmente respuestas sobre por qué la energía de maldición de Hiroyuki actúa de la forma en que lo hace. Su conclusión es que Hiroyuki posee una restricción celestial. Para hacer que la explicación larga sea breve y mucho más simple, la restricción celestial es básicamente un voto vinculante que se obliga a ocurrir en el momento del nacimiento de alguien. Es como si el destino mismo fuera quien te lo pusiera. Ahora, cuando se trata de los efectos de la restricción celestial cuando se aplica a uno mismo, bueno, puede variar desde un cuerpo mucho más fuerte a cambio de menor energía de maldición, viceversa, o algo completamente diferente. Realmente varía mucho. En el caso de Hiroyuki, por otro lado, su restricción celestial es más probable. A cambio de tener una cantidad bastante grande de C, la recuperación de su C se ralentizará. Al menos, esa es la idea más plausible según sus observaciones. Lo cual es bastante injusto, al menos esa es la reacción inicial de Hiroyuki en el momento en que escuchó esto. A juzgar por la situación actual, no hace falta mucho para darse cuenta de que este hecho no sería más que un enorme obstáculo para su crecimiento. Para Hiroyuki, este intercambio es simplemente una pérdida para su bando. Las ventajas que ofrece se ven ampliamente compensadas por sus desventajas. Por suerte, o por desgracia, según se mire, parece que la cosa no acaba ahí. Porque aparte de ese hecho, su restricción celestial parece tener una peculiaridad adicional. Y eso es: cada vez que se le hacía saber a otros que no tenían idea de que él poseía tal restricción celestial, su grupo de C finalmente se expandiría una vez más. Se las arregló para descubrir tal cosa, porque en el momento en que él mismo se dio cuenta de su restricción celestial, su grupo de C se expandió repentinamente, lo que sorprendió tanto a él como a Senjumaru cuando sucedió. Obviamente, que sea una característica de sus recursos humanos no es su primera suposición. Pero después de otro día de experimentar, finalmente están seguros de ello. Incluso descubrieron que esto solo funciona si la otra persona entiende completamente cómo funciona su RR.HH. Por lo que una explicación a medias no sería suficiente, especialmente para una persona que, en primer lugar, no tiene ninguna idea sobre cosas relacionadas con maldiciones. En cualquier caso, por ahora, Hiroyuki decidió no difundir este hecho a pesar de que tuvo un efecto tan sorprendente. Porque solo gracias a un par de personas, al conocer sus recursos humanos, todo su grupo de C ya se expandió al menos en un 45%. Imagínese si todo el clan, donde viven cientos de personas, se enterara de ello. El conjunto de C de Hiroyuki entonces aumentaría a una cantidad bastante inimaginable. Pero ahí es donde surge el problema: si eso sucediera, las miradas que Hiroyuki captaría serían igual de inimaginables. Una de las principales razones por las que tanto Senjumaru como Hiroyuki estuvieron de acuerdo con la idea de que no deberían difundir esta información, no hasta que se establezcan. Aparte de eso, también está el hecho de que su restricción celestial parece un Papá Noel que sigue dando. Como dijo Senjumaru, el mundo mismo hará lo que sea necesario para que todo esté lo más equilibrado posible. Terriblemente así. Es por eso que cuando Hiroyuki pensó que su HR era bastante injusto, surgió algo bueno para equilibrarlo. Pero por ahora todo va bien. Sospechosamente demasiado bueno. Ese no debería ser el caso, eso es lo que pensó Hiroyuki, y es por eso que inmediatamente trató de descubrir cuál era el problema esta vez. Y ni siquiera le tomó mucho tiempo encontrar finalmente de qué se trataba. Cada vez que alguien nuevo se enteraba de su restricción celestial, su reserva de C aumentaba. Pero aparentemente eso no es lo único que ha aumentado.
Porque al mismo tiempo, la recuperación de su C también aumentaría. Cada vez más lento. Ahora, para resumirlo todo, esto y el hecho de que Hiroyuki no quiere una atención abrumadora son las razones principales por las que otros no deben saber esto, al menos no todavía si es posible. Especialmente ahora que Hiroyuki actualmente entrena y agota mucho su reserva de C. Hacer que su tasa de recuperación sea mucho más lenta de lo que es actualmente es lo último que querría. Desafortunadamente, en el momento en que se enteró de todos estos hechos, ya hicieron algo que potencialmente podría arruinar todo esto. Porque para obtener y confirmar toda la información que tienen ahora, no tuvieron más remedio que buscar la ayuda de otras personas. En resumen, actualmente, un total de 3 sirvientas han sido informadas de la restricción celestial de Hiroyuki. Obviamente, Hiroyuki inmediatamente les pide a esas sirvientas que guarden silencio sobre su pequeño experimento. Pero no es tan ingenuo como para creer que cerrarán todo hasta morir, aunque sabe que tienen antecedentes limpios y son personas genuinamente buenas. Amenazarlos también está fuera de discusión porque, ¿quién le tendría miedo a un niño de 6 años? Bueno, puede mostrar sus poderes y asustarlos, eso probablemente podría funcionar, pero seguramente surgirán más información y preguntas sobre él. Y él no quiere eso. Además, es bastante cercano a esas criadas. Tanto es así que decir que ha estado con esas mismas doncellas incluso más que su madre no está tan lejos. Esa es la razón por la que no quiere tratarlos tan bruscamente y someterlos a algo extraño por un error que él mismo causó en primer lugar. Entonces, para abreviar, a menos que Hiroyuki mate a esos 3, lo cual no sucedería en absoluto, no hay garantía de silenciarlos. Sé que Bintin Bow existe. Y sé que él puede usarlo aquí. Pero hay una razón por la que no lo hizo aquí, y se explicará en los capítulos posteriores. Es probable que pronto se filtren piezas de información sobre él. Es por eso que Hiroyuki no tuvo más remedio que... Así es, acelerar sus planes una vez más. Bueno, ese es más o menos el tema de su vida actual, así que ya está acostumbrado. En cualquier caso, no es como si necesitara esperar más ya que finalmente puede hacer la cosa de todos modos. Originalmente, estaba planeando hacer la cosa después de un año más, ya que aún no tiene suficiente energía C para realizarla. Pero gracias a que su grupo de C aumentó repentinamente debido a su FC, finalmente tiene más que suficiente ahora. Es por eso que Hiroyuki, con la ayuda de Senjumaru, después de hacer una rápida preparación, no perdió más tiempo y finalmente continuará, capítulo 9 chapter 9. Al principio, al sentir la energía maldita por primera vez, Hiroyuki pensó que la energía cruza en general funcionaba de la misma manera que su aura en aquel entonces en su vida pasada. Simplemente porque C posee algunos rasgos y naturaleza similares a aura. Sin embargo, parece que este no fue el caso en absoluto. Curse Energy, como le explicó Senjumaru, funciona y actúa de manera diferente de persona a persona. De hecho, en la mayoría de los casos, Jujutsu Sorcerers lo usa para identificar la identidad de alguien, como una huella digital o algún tipo. Es muy singular. Es decir, que en el caso de Hiroyuki, su descripción inicial de Curse Energy es solo una comprensión de su propio C. Y después de que Senjumaru le dio una rápida lección sobre los C, finalmente se dio cuenta de que el C en general no funciona igual que el suyo. La fluidez y básicamente la naturaleza general de su C resulta ser algo exclusivo de él. Es extrañamente único. O al menos, esa es la opinión de Senjumaru después de ver a Hiroyuki manipular su energía maldita muchas veces frente a ella. Trivia: la naturaleza del C es como el comportamiento general del C de uno. Por ejemplo, el de Kasimo es eléctrico o estático, el de Akari es rudo, el de Yuta se describe como siniestro, etc. Ahora, para explicar la naturaleza de la energía maldita de Hiroyuki en pocas palabras, entonces es fluida, muy fluida, casi como agua. Aparte de eso, hay una cosa más notable en el C de Hiroyuki. Es el hecho de que actúa muy manso. De manera extraña. Ahora bien, si uno le pidiera a un hechicero promedio que describiera qué es C en una palabra, lo más probable es que dijera que es simplemente volátil. Y eso tiene sentido para todos porque la C se origina a partir de emociones negativas como la desesperación, la ira, etc. Las técnicas malditas se denominan aparatos eléctricos y la energía maldita es la electricidad misma por una razón. Debido a que si lo maneja mal, lo más probable es que se vuelva en su contra. Es por eso que la descripción del C de Hiroyuki como domesticado sería realmente extraño para otros.
Pero eso no significa que sea domesticado para todos. Simplemente actúa de esa manera para Hiroyuki. Para otros, simplemente trata a todos como son normalmente, de manera agresiva. Como un gato que solo deja que su humano le toque la barriga y araña a los demás si lo hacen. En cualquier caso, lo más importante es el hecho de que gracias a esta extraña naturaleza de su C, Hiroyuki, desde el principio, logró adquirir inmediatamente una manipulación de energía maldita de tan alto nivel debido a sus similitudes con Aura. Sin embargo, por muy experimentado que sea cuando se trata de manipular su C, desafortunadamente eso no sería suficiente. En las batallas entre Curses y Jujutsu Sorcerers, muchas otras cosas que podrían determinar el resultado también entran en juego, el nivel de 1 en CEM es solo una parte de ello. En resumen, en lo que respecta a la teoría y la comprensión del funcionamiento interno de la C, todavía le falta mucho. Afortunadamente, Senjumaru puede proporcionárselo. Pero, antes de profundizar en todas esas cosas complicadas, primero debe hacer algo. Una cosa que, en base a su situación actual, considera que más necesita. En la vida pasada de Hiroyuki, dado lo versátil que es Aura, poseía una gran cantidad de técnicas y artes de combate que surgieron y se desarrollaron a partir de diversas fuentes. Desafortunadamente, a pesar de que su energía maldita posee un gran parecido con el Aura, la mayoría de esas técnicas no pueden traerse o al menos replicarse en la realidad actual. Esto se debe principalmente a que la calidad de C en general es muy baja en comparación con Aura. Es como intentar reemplazar el agua con cerveza, simplemente no funcionaría e incluso podría ser dañino. A menos que le bombee una cantidad impía de C. Afortunadamente, hay una manera de resolver este problema. Más o menos. Es una técnica de Aura que Hiroyuki llamó reforma del núcleo. Y basándonos únicamente en su nombre, seguramente ya se podría saber de qué se trata. Entonces, para acortar mucho la explicación larga, esta técnica funciona condensando el aura en el cerebro del usuario, lo que en el proceso creará un núcleo de aura. Ese mismo núcleo servirá entonces como regulador de toda el aura del usuario, haciendo que su uso sea más fácil y menos agotador. La razón por la que el aura es tan eficiente y refinado en comparación con el C en primer lugar. Es por esta misma técnica. Desafortunadamente, hay un pequeño problema crítico. Cuando MC obtuvo el aura como su poder en aquel entonces, parece que también tenía un cuerpo apto para tal poder, de ahí que logró hacer un proceso tan ridículo con poco o ningún problema. Pero ahora, no solo no tiene el mismo poder, sino que ya tampoco tiene ese cuerpo. Si decide hacerlo de todos modos con su cuerpo actual y con C, olvídese de formar un core, lo más probable es que acabe siendo un vegetal. Jugar con el cerebro no es la mejor idea, y menos en este mundo, no. Al menos, eso es lo que aconsejó Senjumaru. En resumen, no puede llevar a cabo la reforma central de la misma manera que lo hizo en el pasado. Afortunadamente, Hiroyuki es lo suficientemente creativo como para pensar en una solución. Porque, justo después de una rápida lluvia de ideas, logró encontrar una ruta alternativa. Para decirlo en términos más simples. Decidió no hacer más un núcleo, sino que simplemente convertiría su corazón en uno. Se podría decir que es una medida bastante audaz. Sobre todo porque implica alterar probablemente uno de los órganos más importantes del cuerpo. Pero, a pesar de la ligera diferencia, ya lo ha hecho antes. Eso, junto con su impresionante control sobre su energía maldita, confía en que podría hacer esto sin ningún problema. Si no surge ningún problema externo a mitad de la operación. Dado que lo que Hiroyuki estaba a punto de hacer es muy delicado, incluso un pequeño problema puede causarle un problema bastante crítico. Es por eso que antes de continuar, hicieron algunos preparativos para evitarlos a toda costa. En realidad no podían hacer mucho ya que estaban en una situación bastante difícil, pero lograron desviar ligeramente la atención de ellos, probablemente lo suficiente para lo que planeaban hacer. En realidad es impresionante cómo lograron hacerlo, todo gracias a la situación actual dentro del clan, situación que es causada por la madre de Hiroyuki y su hermano recién nacido. Todo lo que tenían que hacer era simplemente cabalgar en ese caos. Pero no duraría mucho. Tarde o temprano, el clan elevaría toda su seguridad al máximo por esta misma razón. En ese momento, Hiroyuki volvería a ser observado en todas direcciones por mucha gente. Él ya puede decirlo. Por lo tanto, tenían que comenzar lo antes posible y terminar antes de que eso suceda.
Es por eso que después de pasar un par de horas, asegurándose de que los alrededores estuvieran despejados y que todo estuviera preparado, Hiroyuki finalmente decidió poner las cosas en marcha. Ruido sordo. Entonces. Te lo dejo a ti. Dijo Hiroyuki mientras entraba a su habitación y luego rápidamente se sentaba en cierto rincón. Sí, no te preocupes. Senjumaru dijo tranquilamente asintiendo mientras procedía a cerrar la puerta. Está bien. Después de eso, Hiroyuki extendió la mano hacia un cajón cercano, sacó una caja metálica y luego tomó lo que había dentro de esa caja. Chique. Lo que acaba de sacar era algo que parecía un insecto. Específicamente un error maldito, por eso su apariencia es bastante extraña. Pero, a pesar de su apariencia. Aquí va nada. Trago. Hiroyuki se lo tragó sin dudarlo. Para un contexto rápido, lo que acaba de tragar es un insecto maldito especial, un insecto que la mayoría de los hechiceros de Jujutsu ingieren dentro de su cuerpo cada vez que realizan misiones a largo plazo para no tener que comer ni cagar. Hiroyuki tuvo que hacer esto porque no sabía cómo continuaría todo esto. Si tomara más de lo esperado, no podría simplemente detener todo el proceso para tomar un descanso o lo que sea. Pero gracias al error, ya no tiene que preocuparse por eso. Ahora, con todo eso hecho, lo único que queda es finalmente empezar. Por eso, después de respirar profundamente por última vez. Aquí voy. ¡Wow! Olas de energía maldita comenzaron a surgir de su cuerpo. No pasó ni un segundo antes de que toda la habitación quedara casi engullida. A este paso, los superiores y los ancianos del clan que estaba justo al otro lado de la casa seguramente se darían cuenta de esto. No hay forma de que pasen por alto un aumento tan repentino de fe en las cercanías. Al menos, así es como se supone que debe ser, pero, por extraño que parezca, dado lo que está sucediendo actualmente, ni una sola energía maldita se filtró fuera de la habitación. ¿La razón de esto? Aleteo. Fueron las enormes y coloridas cortinas las que inmediatamente rodearon toda la habitación, atrapando e impidiendo que las ondas de Curse Energy atravesaran las paredes. Menos mal que soy bastante rápido en mi trabajo. Dijo Senjumaru con gracia mientras cerraba las cortinas en su lugar, asegurando toda la habitación contra cualquier fuga. Y con eso, se inició su pequeña operación secreta. Capítulo 10 Chapter 10. Hiroyuki, hacer que su energía maldita explote fuera de su cuerpo, es uno de los primeros pasos para realizar la reforma del núcleo, exactamente lo que está tratando de lograr actualmente. Simplemente tuvo que vaciar todo su cuerpo de Curse Energy para comenzar la cosa. Sin embargo, solo sucederá durante un par de segundos porque inmediatamente después de eso, necesitará absorber gradualmente los C expulsados. De regreso a su cuerpo. O más concretamente, su corazón. Muy pronto, la enorme cantidad de C que permanece en el aire se concentrará y dirigirá hacia su corazón. Ese es prácticamente el plan aquí. Uf. Jadeos dolorosos comenzaron a escapar de la boca de Hiroyuki cuando comenzó la absorción. Bueno, es un proceso doloroso. Hiroyuki, habiendo hecho esto en el pasado, ya esperaba ser asaltado con una cantidad extrema de dolor en el momento en que comenzara todo este proceso. Literalmente está inflando y bombeando su corazón en este momento con toneladas de energía maldita, y aunque tiene una naturaleza única, al final sigue siendo un tipo de energía negativa. Su corazón casi estalla incluso en el contacto inicial, gracias a Dios que Hiroyuki tiene un control inmaculado sobre su C, por lo que logró evitar un resultado tan terrible. Con todo, sería más extraño si no sufriera ninguna reacción violenta por hacer este tipo de cosas. Lo cual, desde una perspectiva externa, es una auténtica locura. Pero, aunque el dolor que siente en este momento ya es suficiente para hacer que una persona normal quede inconsciente de inmediato, con su gran experiencia combinada con una mente y una voluntad muy fuertes, está logrando continuar el proceso sin ningún problema. Toda esta fase continuaría durante casi una hora. Para entonces, las energías malditas que solían permanecer en toda la habitación ya estaban comprimidas en el corazón de Hiroyuki, manteniéndolo todo junto tan fuerte como podía. Con eso, Hiroyuki no perdió más tiempo y pasó directamente a la fase 2. De manera lenta pero segura, comenzó a empujar y dispersar el C que se había acumulado en su corazón. Pero hay un pequeño inconveniente.
No simplemente lo está dejando ir todo, sino que lo está dispersando de manera que todo pase por todas las venas y la arteria principal que está conectada al corazón, haciendo que el C fluya y circule por todo su cuerpo en el proceso. Hiroyuki básicamente está copiando cómo funciona normalmente el corazón cuando distribuye sangre por todo el cuerpo, solo que, en este caso, está haciendo que su corazón bombee no solo sangre sino también energías de maldición. Ahora, para esta fase, Hiroyuki tomaría otra hora antes de que finalmente lograra eliminar el C acumulado en su corazón y hacerlo circular por todo su cuerpo. Estas fueron probablemente las 2 horas más dolorosas y agotadoras de toda su vida hasta el momento. Sin incluir el anterior, por supuesto. En cualquier caso, Hiroyuki simplemente no quiere nada en este momento más que acostarse en su cama y descansar. Desafortunadamente, todavía está bastante lejos de haber terminado. Hacer que el C circule por su cuerpo es solo una cosa. Reforzar las venas, arterias y básicamente todos los órganos para que no sean dañados por las energías negativas condensadas y que fluyen continuamente en ellos, y sincronizar el flujo de su C junto con los latidos de su corazón para que se estabilice de manera segura, es un proceso completamente diferente. Sin mencionar que estos dos últimos procesos son probablemente los que consumen más tiempo porque esta parte no se puede apresurar. Básicamente, plantó un nuevo órgano dentro de él, su cuerpo necesitaría tiempo para adaptarse antes de aceptarlo por completo y finalmente decidir coexistir con él. De lo contrario, pronto podría surgir un problema enorme y posiblemente crítico. Algo que claramente no quiere. Es por eso. Muy bien, aquí va la tercera ronda. Después de dar un gran suspiro, Hiroyuki cerró los ojos una vez más y comenzó a concentrarse nuevamente en el C dentro de su cuerpo. Pronto comenzaría otro proceso doloroso. Otra vez. Siguiente escena cargando. Técnicas innatas. Algo a lo que muchos hechiceros Jujutsu se refieren como una bendición del cielo. Simplemente porque, si uno posee tal cosa, existe una gran posibilidad de que su nombre se levante y resuene en toda la sociedad Jujutsu. Básicamente es lo que determina si uno tiene potencial o no. Ahora, la mayoría de los clanes, especialmente los 3 grandes clanes, obviamente poseen poderosas técnicas innatas propias. No solo eso, sino que esas técnicas innatas también son heredables, es decir, son exclusivas de su clan. De ahí que tengan sus estados actuales. Para referencia. Está la apreciada manipulación de sangre del clan Kamo. Luego, el clan Zenin para Projection Scorceri y Ten Shadows, aunque son muy famosos por su dominio de las artes marciales y el uso de Curse Tools. Y luego, está el clan Gojo con sus Limitless y Sixeyes. Podría decirse que es la técnica de maldición más fuerte entre las técnicas heredadas de los otros grandes clanes. En realidad, en el momento en que alguien nace con estas dos TIC juntas, el estatus del clan Gojo se dispara inmediatamente a la cima como potencia. Así de ridículamente fuerte es. Desafortunadamente, dado el poder que posee esta técnica heredada, como para darle un poco de equilibrio a todo, este fenómeno no solo es extremadamente raro y solo ocurre cada cientos de años, sino que además, solo un portador de esta técnica puede existir en algún momento. Específicamente, los 6 ojos. Dado que la técnica ilimitada, aunque no es común, no es tan rara como los 6 ojos. Incluso en el momento actual, uno de los ancianos y el actual jefe del clan Gojo poseen la técnica ilimitada. Sin embargo, solo mediante el uso de los 6 ojos, uno puede realmente dominar la técnica ilimitada. Es por eso que, aunque poseían una de sus queridas TIC, el clan Gojo actualmente pertenece a los 2 grandes clanes porque los usuarios ilimitados actuales simplemente no pueden aprovechar su máximo potencial. Y como si esa noticia no fuera lo suficientemente triste para todo el clan Gojo, también está el hecho de que el estatus de ellos como los más débiles entre los 3 continuaría durante cientos de años más. Todo se debe al incidente más reciente dentro del clan. Y por medios recientes, hace unos 100 años. Es cuando un bebé, que tiene 6 ojos y sin límites, finalmente aparece una vez más en este mundo. Lamentablemente, la celebración del clan se interrumpió porque, antes de que pudiera alcanzar la grandeza a la que estaba destinado, un asesino mató al bebé un par de semanas después de nacer. Y según los registros, al clan le tomará otros cientos de años antes de que esas 2 técnicas heredadas vuelvan a aparecer. Es decir, durante aproximadamente 350 años o más, mantendrán el título de los más débiles entre los 3 grandes clanes.
Aunque el clan Gojo tiene algunos hechiceros Jujutsu bastante poderosos y un par de estrellas en ascenso, una de ellas es el líder más probable del clan en el futuro, Gojo Hiroyuki, quien mostró suficiente potencial como para que incluso los otros clanes ya comenzaran a mostrar su interés. Parece que todavía no es suficiente. El clan Gojo, o básicamente todos los clanes, ya sabían que permanecerían en su posición actual sin importar lo que hicieran. Que no se levantarían a menos que otro usuario de Six Seiyes entrara en juego. Lo cual, desafortunadamente para ellos, no muestra signos de que vaya a suceder todavía. Entonces, dada la situación, cualquiera podría seguramente entender la expresión ridícula que todos, literalmente todos dentro de la sociedad Jujutsu, hicieron, cuando de repente descubrieron que, a pesar de que solo habían pasado unos 100 años desde que sucedió lo último, otro usuario de Six Seiyes nació en este mundo. ¿Continuará?